Muy buenas noches, sea usted bienvenido a este espacio informativo y de opinión respecto a los temas relevantes del día. Es un gusto acompañarles junto a Julio Talamonti en el análisis de la noticia. ¿Cómo está, Julio? Buenas noches. Sandy, muy buenas noches para ti. Ya estamos en 18 días faltan para que cumplamos 3 años aquí en A la Medida, ¿verdad? Así es, 7 de mayo. Wow, eso es, perfecto. Bueno, y vamos a iniciar, si te parece, los temas del día de hoy con algo que dijo la ministra Amelia Flores de Salud, que de nada sirvieron entonces tantas recomendaciones. ¿Qué piensas tú? Bueno, los números hablan por sí mismos. Las estadísticas diarias de casos positivos del COVID-19 apuntan entonces esta desobediencia, Julio. ¿Qué hay que hacer para poder controlar la situación? ¿Qué te parece si iniciamos entonces con este tema? Claro que sí, hagámoslo entonces. ¿Y qué les parece si para iniciar el tema vemos unos datos también? Así es, veamos. De Salud Pública, Amelia Flores, presentó datos estadísticos sobre los casos de COVID-19 que se han registrado en los últimos 15 días en el país, lo que ha generado un aumento de casos y que la red de hospitales nacionales está al borde del colapso por la cantidad de pacientes graves. El tema realmente preocupante es el incremento de casos y el incremento de la mortalidad. Como ustedes pueden ver en esta diapositiva, esta nos muestra los casos positivos en 15 días. Aquí podemos observar que en solamente 15 días hemos tenido 17.150 casos positivos de todas las personas que se tamizan en nuestros servicios, en lo privado y a todo nivel, y en el Seguro Social. Los hospitales están llenos, ustedes lo saben, han tenido personas cercas, la mortalidad está altísima. Aquí, como pueden ver, la mayoría de hospitales pasan del 100%. Aquí estamos hablando de ocupación de camas de pacientes severos. Recuérdense que aquí es donde más necesitamos colocar la atención porque son los pacientes que llegan gravemente enfermos y que es muy difícil sacarlos adelante si no se cuenta con el espacio y con todos los insumos y el recurso humano para poderlos atender. Nunca hubiéramos querido llegar a este día en donde estamos presentando esta sobrepoblación de camas, porcentaje aumentado de casos graves y fallecidos. Tenemos muchísimos casos ya severos en personas muy jóvenes y mortalidad ustedes la pueden ver en personas jóvenes. Tuvimos la semana recién pasada personas cercanas al ministerio, fallecidos de 32 y aún de 25 años. A nivel nacional todavía tenemos una disponibilidad de unas 100 a 120 camas para pacientes graves. La funcionaria de Salud Pública comentó que proyecciones internacionales señalan el riesgo que enfrentaría Guatemala ante la pandemia por el relajamiento social que ha demostrado la población. Universidades como la de California en Estados Unidos, que la mortalidad podía aumentar hasta un 20 o 25% de lo que estamos viendo ahora, si seguimos actuando de la manera como lo estamos haciendo. La última actualización del sistema de alertas sanitarias del Ministerio de Salud Pública confirmó que 131 municipios están en rojo, 137 en naranja y 72 en amarillo, lo que representa un aumento del 19% de municipios en color rojo en comparación a la medición realizada hace 15 días. Bueno, yo creo que es dramático, ¿no?, empezar con esta situación, Sandy, en la cual dice la ministra Amelia Flores más de 17,000 personas infectadas detectadas, porque no sabemos realmente cuántas son, en 15 días. Entonces, si a esto le agregamos lo que dicen estas universidades norteamericanas, de que puede aumentar la mortalidad, no la capacidad de infección, sino que entre un 20 y 25%, bueno, pues estamos hechos, ¿no? Con esta nueva cepa entonces que ya se ha detectado en nuestro país, los riesgos son cada vez mayores, las complicaciones que se puedan tener también. Y llama la atención, Julio, cuando dan a conocer también las autoridades de salud que en este tiempo, en estos 15 días, los pacientes que han tenido en varios casos severos, en situaciones críticas, van de los 25 a 37 años. Es decir, son muy jóvenes, la verdad, y que están enfrentando situaciones complicadas en su salud.
situaciones que no sabemos, ¿no? Realmente si nos contagiamos, cómo nos puede dar, cómo podemos pasar la situación. Exactamente, entonces es muy delicada la situación que estamos pasando y por lo tanto también debemos extremar medidas. Si usted relajó medidas, ya venía entonces con ciertas medidas de prevención y las ha relajado, es momento de retomarlas porque sinceramente el riesgo está bastante complicado, Julio. Es grande. Entonces, yo pregunto lo siguiente, ¿no? Porque la alusión de la ministra Amelia Flores es prácticamente estas medidas, esta indisciplina social no se ha tenido, no se han respetado, pero repito lo que ya dije la semana pasada, entonces no era más prudente jueves, viernes y sábado de la Semana Santa, los días más intensos, donde hubo más reuniones, donde hubo más gente en la playa, de todos lados, era mejor cerrar esos 3 días. No lo sé. Veamos datos, ¿te parece? Veamos datos. Veamos datos, por favor, que ahí van a aparecer en pantalla para el análisis. Autoridades de salud, Sandy, señalaron la que ya dijimos, en 15 días, 17.150 casos positivos, una cifra que yo te diría más que preocupante y que ha llevado al límite a los hospitales nacionales que atienden el tema del COVID-19. Según el Ministerio de Salud, el aumento se empezó a registrar desde el Viernes Santo, con un incremento de 8% de casos positivos. Posteriormente, el pico más alto de positividad se alcanzó el lunes 12 de abril, hasta con un 22%. También, Sandy, se detalló el aumento de casos de personas enfermas de COVID-19 en el rango etario que tú estabas mencionando, entre 20 y 30 años. Y también se afirmó que hay más mujeres contagiadas que antes. Es decir, aquí varias cosas. El COVID vino para quedarse, este es un hecho. No estamos respondiendo con la rapidez que se requiere al tema de la vacunación, es un hecho. No nos estamos cuidando y hay una indisciplina social en las medidas tan básicas, ¿no? De precaución, del distanciamiento social, del lavado constante y frecuente de manos, del uso consciente y racional de la mascarilla, de que la mascarilla obviamente pues es algo desechable. Todo eso no lo estamos cumpliendo. Y entonces ahora tenemos este caldo de cultivo perfecto para ver Guatemala en un panorama terrible en esta tercera ola. Pero aquí repito nuevamente lo que había dicho, es decir, durante la tercera ola que empezó de manera más fuerte en Europa, sobre todo los países europeos confinaron a su gente, a sus habitantes, sobre todo durante la Semana Santa. Guatemala, por el contrario, lo que hizo fue incentivar ese turismo interno, está bien, lo que hizo incentivar fue ese comercio y ese crecimiento económico, pero hoy la consecuencia la estamos viendo aquí. Y hoy parece que al final de cuentas, Sandy, a la población tampoco como que ya no le interesa tanto el tema del COVID-19. Pareciera que no, Julio, pareciera que pasó a un segundo plano cuando en realidad debe ser todavía una prioridad porque mientras no nos vacunen, que tengamos ese porcentaje de inmunidad, porque no va a ser de que se vacunó y ya no le va a volver a dar. No, también hay cierto riesgo. Bueno, es parte también de poder controlar la situación, pero mientras ese momento no llegue, nosotros nos tenemos que seguir cuidando. Pero desde que vino el tema de la vacuna, como que también, no sé si has notado tú, por supuesto, se relajó Sandy, mucho más la población. Y te digo algo, ahora que tomas el tema de la vacuna, ayer estaba viendo varios noticieros europeos, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Estaba viendo en noticiero de Francia, estaba viendo en España y en Italia lo siguiente, van a hacer un pasaporte especial europeo para vacunados, es decir, de alguna manera en esos países no vas a poder movilizarte, no vas a poder salir de tus fronteras, no vas a poder hacer muchas cosas si no demuestras que ya fuiste vacunado en las 2 dosis contra el COVID-19. Y esto seguramente va a terminar pasando en los países latinoamericanos como nosotros, es decir, de alguna u otra manera, pues la vacuna también. Lo que pasa es que sí ha habido un relajamiento antes de que se coloquen la vacuna. Exactamente, Julio, antes de que lleguemos a este punto de control. ¿Vamos con más datos? Me parece, claro que sí, Sandy, veámoslos por favor. Allí en pantalla los tiene usted. Los datos sobre ocupación hospitalaria, Sandy, en intensivos de hospitales públicos muestran un panorama que yo te diría perturbador realmente. Usted los tiene allí en pantalla en porcentajes de ocupación y puede ver cómo en el San Juan de Dios se llega hasta un 225% más allá de la capacidad de ocupación. El hospital de Cobán, Quetzaltenango, Retaluleu, Roosevelt y San Juan de Dios superan el 100% de su capacidad para atender casos severos de COVID-19, mientras que el hospital de Villanueva se encuentra en el límite de la capacidad que tiene. El hospital temporal de Escuintla, el temporal de Quetzaltenango y el temporal del Parque de la Industria están cerca de llegar a ese límite. Y entonces, Sandy, uno se pregunta, ¿qué va a pasar en las siguientes 2 semanas? ¿Cuál será el panorama para Guatemala en esta tercera ola que sí se está sintiendo ahora en nuestro país? Es un panorama complicado, Julio, y en especial también porque sabemos que no tenemos tanta restricción.
se está también dando oportunidad a la recuperación económica. Prácticamente hay mucha responsabilidad y es que así también es individual, Julio. Sí, es que ese es el debemos hacer nuestra parte, porque a veces para alegar somos muy buenos, pero cuando nos toca hacer nuestra parte nos hacemos los locos, ¿no? Sí, a ver, es decir, hay una responsabilidad del gobierno de Guatemala, así como en todos los países del mundo. Supuesto. Es decir, esto no es solo aquí en Guatemala. Pero la principal responsabilidad, y ahora sí hay que decirlo, está en cada uno de nosotros en tener el cuidado de esas medidas para nosotros mismos, para nuestras familias, para nuestros hijos, porque de esa manera por lo menos cuidamos nuestro núcleo familiar. Y sin quererlo, fíjate, Sandy, cómo es esto que se podría propagar muy bien. Al cuidarnos nosotros, cuidamos al vecino. Si el vecino también se cuida, cuida a su otro vecino y terminamos cuidándonos todos. Estaba hablando, fíjate, hay una institución de gobierno que en la primera ola fue muy golpeada, es decir, muchas, entre otras, ¿no? Porque hubo muchas, entre otras fue SAS. Hoy estaba hablando con uno de los personeros altos de esa institución y me decía que lo que hicieron fue hacer turnos de 30 por 30 y solo de esa manera lograron, fíjate, frenar lo que es la pandemia dentro de esa institución. Y los que llegaban nuevos después de ese mes que regresaban del descanso, digamos, en su casa, 4 días pasaban en confinamiento solo para verificar que no hubiese gente que llegaba contagiada. Entonces yo creo que tenemos que tomar otro tipo de medidas. Exactamente. A nivel de iniciativa pública, iniciativa privada también, pues se han tomado distintas medidas para poder contener la situación. Pero en este punto también, si en el lugar de trabajo se da la prioridad entonces de poder establecer alternativas, también las personas tienen que hacer lo suyo, ¿no? Porque en muchos lugares se da el tema de que los contagios se han dado externos, no internos. Entonces ahí vemos que va fallando el tema de la responsabilidad individual. Así que es momento de que usted retome las medidas de prevención. Cuídese mucho, porque si usted se cuida, cuida al resto de su familia y a sus compañeros de trabajo, de todas las personas con las que tenga relación. A todos, ¿verdad, Sandy? Tienes toda la razón. Y precisamente antes de irnos a la pausa, el siguiente tema es que los maestros serán vacunados en esta segunda fase. ¿Cómo controlar esta situación? Lo vamos a analizar después del corte. Analicémonos. Vamos a la pausa y recuerde que nosotros somos a la medida. Enviada al Congreso de la República, autoridades del Ministerio de Salud dieron a conocer que los maestros de establecimientos públicos y privados serán incluidos en la segunda fase de vacunación contra el COVID-19. El Departamento de Comunicación Social de la cartera indicó que aún no se ha establecido la forma en cómo se hará el registro de los docentes. Sin embargo, indicaron que el Ministerio de Educación cuenta con el registro de maestros. En el caso de los colegios, se podría hacer por medio de una constancia. En la segunda fase de vacunación contra el COVID-19 se encuentran personas mayores de 70 años y quienes padecen enfermedades crónicas. Bueno, ahí lo tiene usted. No, los maestros van a ser incluidos en la segunda fase de vacunación. Me parece bien. Ahora, tú hacías una pregunta también muy importante, Sandy. ¿Cómo vamos a controlar que esto efectivamente se lleve a cabo de esta forma fiel? En el sistema público no hay problema, ¿no? Porque digo yo que sí hay un control, sí hay un listado y sí se sabe quiénes son. En lo privado es donde yo veo el problema, que pueden ser incluidas personas que no necesariamente sean maestros. Exacto, Julio. Y mira, porque necesariamente en el tema privado, bueno, no es de que eres graduado de maestro de educación primaria, preprimaria, para poder dar clases. Hay otras carreras también que dan, pues, han diversificado con especialidades y demás. Entonces, podría darse la situación. Aquí el Ministerio de Salud, pues, deberá de establecer algún mecanismo para llevar este control y que no se nos vayan a colar algunos, ¿no? Sí, va a ser un mecanismo aparentemente sencillo, pero un sistema arcaico como el que maneja Guatemala. Sí, totalmente. No, al final de cuentas, no es que esto es cierto. Por eso la modernización del Estado va a ser complicado, porque se supone, bueno, no, se supone no, así es. Año con año los colegios privados mandan una nómina con sus maestros, quiénes son, qué materias dan y cuál es su expediente, su Cardex. Pero es que si vas al Ministerio de Educación, todo se sigue haciendo como en el sistema de justicia, es decir, más que digital, se hace todo manual. Entonces, este control, no sé si ya lo tengan a este punto, estamos en el mes de abril, debería de tenerse colegio por colegio, porque es que si nos ponemos a contar en el país, ¿cuántos colegios privados habrán?
Son miles, Dios ¿no? mío, sí. Bueno. Totalmente, entonces, Julio. Pero entonces, ¿qué procedimiento se podría hacer para poder controlar también esta situación? Porque yo creo que está bien que sean vacunados los maestros porque se tiene la esperanza entonces de que se pueda continuar con el sistema educativo de una forma ya presencial o híbrida. Sí, sí. Y bueno, es necesario que pues los maestros cuenten con esta vacunación para poder asistir entonces a las clases. Pero, ¿cómo controlar la situación? Creo que se va a tener que empezar definitivamente con los maestros de la educación pública, que supondríamos que sí se tiene ese control preciso y de alguna manera, a través de algún convenio o algo o una colaboración para no estar haciendo esto burocrático entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, empezar a tener de la forma que sea las nóminas de los colegios privados, tal vez por distrito, es decir, no sé, si empezar con los departamentos o los municipios que más tienen obviamente esta incidencia del COVID-19 para no tener los 340 municipios a la vez, ¿no? Totalmente. Hay alternativas. Podría ser, Julio. Podría ser. Las municipalidades también tienen que ayudar con ese control también, porque creo que va a ser un papel fundamental. Y no sé, tú que eres abogado, Julio, me dirás, en estos listados se podría incluir una declaración jurada al director o el representante legal del establecimiento educativo, Sandy, por ejemplo. Extraordinario lo que estás proponiendo en función de que esto lo haría bastante rápido, ¿verdad? Porque entonces... Y responsable también. Y bastante responsable, ¿verdad? Al final de cuentas. ¿Por qué? Recordemos que los abogados en Guatemala, pues al final de cuentas aquí hay una bendición, 3 carreras, ¿no? La licenciatura, la abogacía, pero... el hecho de ser notario te da fe pública por parte del Estado. Y cuando tienes esa fe pública por parte del Estado y levantas un acta notarial, estás dando constancia, y se tiene que creer eso, que lo que dices es cierto porque has tenido nóminas, has tenido documentos, has tenido algo que haga constar lo que tú estás poniendo en esa acta. Entonces, pudiera ser una alternativa extraordinaria con la responsabilidad, eso sí, no para el notario, sino que con la responsabilidad, en todo caso, del prevaricato para los dueños de los colegios y los que se hagan pasar por maestros, ¿no? ¿Vamos con datos, Julia? Vamos con datos, Sandy, claro que sí. Entonces, véalos ahí en pantalla, por favor, en estos primeros que hemos preparado para usted. Avanza el proceso de vacunación contra el COVID-19 en nuestro país. Ahora con la fase 2, que busca disminuir directamente la mortalidad y carga de la enfermedad, que es severa. Esta fase consta de 2 subfases. Se iniciará con la fase 2A, que comprende al grupo de población de adultos mayores de 70 años. Para recibir la vacuna COVID-19, lo primero que hay que hacer es registrarse a efecto de poder programar, Sandy, una cita. Para este registro fue habilitado ya un enlace para que las personas ingresen sus datos en la página web del Ministerio de Salud. En estos momentos también el registro está habilitado únicamente para cualquier guatemalteco mayor de 70 años. Entonces creo que si este registro electrónico ya mejoró en lo que tiene que mejorar, pues se puede empezar de una vez con esta situación alternativa de que los colegios privados empiecen a hacer el registro de sus maestros para poder cruzar información. Definitivamente esa colar gente va a pasar, pero al final de cuentas también hay que terminar vacunando a la mayor cantidad de guatemaltecos de la manera más inmediata posible. Así que propongo una situación híbrida. La idea, que me parece muy buena, te felicito, del acta notarial, cruzando estos datos con haciendo este registro desde ya para poder tener tiempo de verificar, bueno, y la colaboración, ¿no?, en cuanto a lo informático o a lo rudimentario que puede haber en los controles entre ambos ministerios, salud y educación. Totalmente, ese podría ser uno de los controles que se podrían ir implementando. No sabemos entonces el Ministerio de Salud si solamente va a bastar con el registro y ya, y confiando entonces en que las personas sean conscientes de la situación. Buena definición. O pues van a implementar algún tipo de control extra para poder entonces verificar que las personas sí pertenezcan al grupo que se está mencionando. Sería oportuno que de verdad pudieran prestar más atención a este punto, porque también sabemos que hay gente que se puede aprovechar. No estamos diciendo que los maestros son aprovechados para nada, no malinterpretemos el mensaje, sino que hay gente que quiera aprovecharse. Entonces ya se han dado otras situaciones que incluso alcaldes lo han hecho, Julia. Sí, entonces piensas mal y acertarás, dice un dicho por ahí, ¿no? Y de hecho así tiene que ser en Guatemala. Ahora, yo pregunto lo siguiente. Importante, ¿no?, el personal docente. Sí, totalmente. Pero ¿y el personal administrativo no es igual de importante? También, porque ¿cómo va a funcionar un establecimiento educativo? A ver, sinceramente.
Vacunas a los niños, muy bien. Vacunas a los maestros, re bien. Pero entonces el otro foco infeccioso está en el personal administrativo. Ojo con eso, observación. Y aquí otro punto es, bueno, a ver. únicamente va a ir el personal hasta diversificado, se va a incluir a las universidades. ¿Qué va a pasar? Porque si hablamos de sistemas educativos también es bastante amplio. Qué bueno. Por el momento no se contempla universidades, lo cual tampoco está del todo bien. Así que vamos con otros datos preparados para usted aquí en A la Medida dentro de este tema. Sandy, fíjate que sobre el registro de maestros hay que dividir, como ya lo estamos diciendo acá, el sector público del privado. El Ministerio de Educación esperamos que sí tenga ese registro de sus docentes a nivel nacional de una manera correcta. Bueno, y de hecho sí debe de haber por las nóminas, ¿no? Esto debería ser bastante sencillo. A partir de esos datos podrían generarse una base de datos y empezar con el sistema público. Y en el caso de los centros educativos privados, las autoridades de salud están definiendo ese procedimiento que se va a seguir. Probablemente deban estar involucradas todas las autoridades educativas correspondientes y por supuesto, por sobre todo, la seriedad, la responsabilidad y la honestidad de las personas, los dueños, los representantes legales o los encargados, como le quieras llamar, de los colegios privados. Ahí tiene que estar la situación. Ahora, la cosa es que esto empiece y que se haga rápido al final de cuentas, porque está bien, vamos con el grupo de 70 años, está bien, vamos con el grupo de maestros, pero recordémonos que falta muchísimo. Te digo algo, una situación impresionante, ¿no? Israel terminó ya de vacunar a toda su población. Hoy le dijeron adiós a la mascarilla. Exacto. Es increíble. Eso me sorprende mucho, Julio, Sí. porque sí avanzaron de una forma pues bastante grande. Sabemos que las poblaciones no se pueden comparar, pero lo que sí hemos visto es de que había más disciplina, había más control, le dio celeridad también el tema de la vacunación, hasta nos regalaron vacunas. Pues, hasta nos regalaron vacunas. Esas vacunas, entonces esperemos que también las dosis vengan a tiempo, Julio, porque también eso es lo que ha fallado un poco. La Sputnik 5 no quiere venir, ¿eh? Exacto, Sí. El incumplimiento del mecanismo COVAX ha sido terrible. de los motivos por los cuales también se tiene este nivel de atraso y es increíble. Pero que ha afectado por sobre todo a Paraguay y para variar a Guatemala, ¿no? Siempre estamos metidos en lo malo, lamentablemente. Totalmente. Una situación terrible. Bueno, pues ahí creo que tenemos este tema, ¿no? Muy importante, al final de cuentas lo decimos, todos los guatemaltecos pues debemos ser vacunados, pero qué bueno que se empiece ya con otros grupos. Totalmente. Ojalá que también próximamente se pueda incluir a los periodistas, especialmente los que están cubriendo la situación de la crisis sanitaria. Porque también es un riesgo que... Quizá algún día se recuerden, ¿verdad? Ojalá Tal que vez, sí. El Salvador ya está arrancando con eso. Bueno, vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Gloria, la gloria suena bien, ¿no? Porque es algo divino, es algo victorioso. Pero en este caso la pregunta es más profana y más prosaica. ¿Va a regresar Gloria Porras? No lo sabemos, así que hagamos el análisis juntos y no cambie porque somos A la Medida. Presentó la Asociación de Dignatarios de la Nación en 2019, fue ratificada ante la Comisión Pesquisidora del Congreso de la República, que analiza las solicitudes de antejuicio en contra del magistrado de la Corte de Constitucionalidad José Francisco de Matavela y la ex magistrada Gloria Patricia Porras. Ya la hemos ratificado. Nosotros hemos querido ver que la Corte de Constitucionalidad sea lo que verdaderamente es, un árbitro completo para poder interpretar la última palabra de la Constitución, pero no para emitir órdenes a los organismos que son los representantes del pueblo y que son los que tienen el poder. Un hecho trascendental históricamente porque es la primera querella que se tramita ya en una comisión pesquisidora ante el Congreso de la República para quitar la inmunidad y que enfrenten un juicio los magistrados de la más alta corte del país. Los delitos por los cuales los dignatarios presentaron la querella en contra de Porras y de Matavela fueron por violación a la Constitución, resoluciones violatorias a la Constitución, abuso de autoridad y prevaricato. Sin embargo, la comisión aún debe analizar qué acción tomar con respecto al expediente de la ex magistrada Gloria Porras, quien quedó sin derecho de antejuicio tras no ser juramentada por impugnaciones en contra del proceso de designación del Consejo Superior Universitario. Lo que sí es que como ella al momento que no toma posesión ya se quedó sin ninguna inmunidad. Y ahorita pues lo que se va a proponer es que la comisión
regrese nuevamente el expediente al Pleno para que sean ellos los que nos indiquen si seguimos conociendo el caso o se archiva ya el expediente en sí, ¿verdad? A ver, ante la pregunta, ¿no, verdad, Sandy, si va a regresar o no Gloria Porras? Yo creo que la respuesta lógica es no, porque si no, no se hubiera ido en este sentido, ¿no? Las versiones de su salida se dan ya sea por la vía terrestre o la vía aérea, lo importante es que no está acá en este momento. Y es importante señalar en este caso que el proceso continúa. Fíjate, es una cosa bastante extraña. Ya no el de antejuicio para Gloria Porras porque perdió esta calidad de magistrada, pero sí para el magistrado José Francisco de Matavela, que por eso es que continúa trabajando esta comisión pesquisidora. Así que, pues no lo sabemos, las versiones dicen que está en Estados Unidos, probablemente en Washington, D.C., y pues esperaremos a ver qué es lo que pasa en estos días, ¿no? ¿Qué pasa entre Guatemala y Estados Unidos, Julio, con el tema entonces? Porque no es la primera vez, no es la primera funcionaria sí, que se va a Estados Unidos cuando se prevé situaciones como estas, como una orden de detención. La ex fiscal general, recordemos también, entonces se va y todo. Pero ¿qué pasa entre Guatemala y Estados Unidos? ¿Se puede reclamar? ¿Existe por ley algún tipo de situación para que, bueno, se pueda hacer el requerimiento a Estados Unidos para que sea enviada a nuestro país? Se puede en su momento, pero como tú dices, se puede hacer el requerimiento. No es algo que exista porque tampoco aquí en Guatemala en este momento, hay que aclarar este punto, no existe una orden de aprehensión, digamos, directa en contra de Gloria Porras. Lo que existe es el hecho de que perdió su inmunidad al perder, de antejuicio me refiero, al perder su calidad de magistrada, puede ser investigada como cualquier ciudadano guatemalteco, el proceso continuará y veremos a dónde nos llevan estas aristas. Ahora, esta asociación de dignatarios del país, que pues realmente hay que decirlo, se conoce poco de ellos, me llamaba que la atención que uno de sus personeros decía algo que sí me impactó, el hecho de que la Corte de Constitucionalidad tiene que ser un ente que de alguna manera no le puede estar dando órdenes a los tres poderes del Estado, porque la Corte de Constitucionalidad es eso y no es una corte celestial, no es una dictadura constitucional como fue la que impuso esta Corte de Constitucionalidad, pues que acaba de terminar su mandato y que esperemos, definitivamente todos los guatemaltecos, creo que eso es lo que esperemos, el máximo órgano constitucional, no el máximo tribunal del país, que esa es la Corte Suprema de Justicia, pues que pueda ser finalmente imparcial y objetivo en sus resoluciones. Vamos con datos, Julio, para ampliar la información. Claro, Sandy, con mucho gusto, veámoslos ahí en pantalla, por favor, porque se tiene constancia precisamente de la salida de Gloria Porras del país. Se sabe también que en apariencia ya está en Estados Unidos. Debemos recordar, como lo dijimos hace un momento, ya no goza de antejuicio, y con relación al antejuicio del Congreso de la República, a través de su comisión pesquisidora, al menos en el caso de Gloria Porras, ya no va a seguir evaluando el caso de ella, porque ya no es magistrada, solo seguirá con la investigación para ver si se le quita o no ese derecho al magistrado de Matavela. Dos querellas penales son las que existen en contra de la abogada, en este caso Gloria Porras, que deberán seguir su curso dentro del sistema de justicia. Pero fíjate, Sandy, que hay algo que a veces no entiendo, ¿no? Porque parece ser una constante que, aunque no les guste que les llamemos operadores de justicia, ¿no? Pero como decía actualmente, pero ya sean jueces, magistrados, fiscales, defensores, lo que sean, son gente que trabaja dentro del sistema de justicia, pero cuando hay un problema en lo legal, simplemente desaparecen, ¿no? Porque tenemos otros casos muy recientes, pasó con el juez Maynor Moto, pasó con el caso que tú decías con la ex fiscal general del Maldana, pasa ahora con la ex magistrada Gloria Porras, y parece ser una constante, ¿no? Entonces, también, a ver, digamos algo, ¿no te parece muy sospechoso o no despierta cierta suspicacia que salga horas antes de perder esa inmunidad? La verdad que sí, Julio, porque sabiendo entonces todo el proceso que no le dejó tomar posesión por ciertas acusaciones o ciertos pues recursos que estaban pendientes de resolverse y los cuales también se tendrán que dilucidar, y se tenía cierta información también que había indicado que iba a venir a resolver su situación legal, cosa que pues eso todavía no sabemos qué va a pasar, Julio. Sí. Pero llama la atención porque hay varios procesos que están pues pendientes entonces de irse, de conocerse ante los tribunales, y
lo que llama la atención también el hecho de que no existió una orden de captura, es decir, ella no tenía impedimento para irse del país también. Entonces, ir aclarando esto, porque cuando se da a conocer que ya no estaba en Guatemala, una de las primeras, los primeros comentarios que surgía, pero ¿cómo la dejaron irse? Bueno, no había una orden de captura. Hasta el momento exactamente, no existía. ¿No? Y no existe todavía. Sí. No existe todavía. Entonces, aquí la situación es... Bueno, veamos la otra parte, ¿no? ¿Qué puede motivar o qué pudo haber motivado a Gloria Porras a salir del país? ¿Temor por alguna acción cometida o temor por lo... ¿Cómo te diría yo? Lo injusto de la justicia. Es que la Corte de Constitucionalidad que ella integró acostumbró precisamente a que la justicia en Guatemala se corrompiera de tal manera que se politizara los fallos completamente arbitrarios y políticos y no apegados a derecho. Entonces, ¿cómo es eso, no? Al final de cuentas, el sistema termina jugando también en tu contra cuando no actúas de la manera correcta y de la manera objetiva e imparcial en que debes de hacerlo. Yo creo que algo que los funcionarios públicos tienen que tener aquí en Guatemala y en todo el país muy en consideración es lo siguiente: el poder no es eterno, es efímero y es temporal. 4 o 5 años igual pasan y luego pasas a ser lo que cualquiera de nosotros es, un ciudadano guatemalteco común, no corriente, porque no creo que ninguno de quienes nos estén viendo se considere corriente, simplemente un guatemalteco común, ¿no? Exactamente, Julio. Entonces, ahora, ¿qué pasará con Gloria Porras? Es decir, los procesos que están pendientes, las denuncias que están pendientes, ciertos señalamientos también ¿Qué pasa? Porque si te das cuenta, entonces tampoco es que haya avanzado tanto, ¿no? No, tampoco. Y la suerte de la magistrada Gloria Porras está amarrada y vinculada literalmente a lo que pasa acá en el Congreso con la solicitud y la investigación de ese antejuicio en contra del magistrado aún por las situaciones de ley, porque ya había vencido su periodo, pero por las situaciones de impugnaciones. Precisamente, ¿cómo es eso? Porque José Francisco de Mata Vela está representando al Consejo Superior Universitario, que es la magistratura que tenía que haber asumido Gloria Porras y que por las impugnaciones no se pudo hacer. Entonces, la ley pues le permite seguir en el cargo y seguir gozando de ese derecho a antejuicio. Yo creo que aquí hay otra cosa que tenemos que discutir, ¿verdad, Sandy? Es decir, entendemos que el antejuicio es un derecho, al menos aquí en Guatemala, para que no se te llame por cualquier tipo de razón siendo funcionario, pero también ya debemos de poner sobre la balanza dos cosas: cambiar un poquito los amparos, porque ya es demasiado, y cambiar un poquito el tema de los antejuicios, ¿no? Totalmente. Aquí no pueden haber ciudadanos de primera, segunda, tercera categoría, y si eres funcionario público, con mayor razón tienes que ser responsable. Exacto, Julio, pero ¿qué te parece si conocemos, tú nos puedes ir ampliando también, cuando hablamos de acusaciones en contra de Gloria Porras, ¿a qué acusaciones nos referimos? ¿Nos pudieras ampliar? Con mucho gusto. Véamelas, por favor, en pantalla con el apoyo de nuestro equipo de producción. Las impugnaciones que no le permitieron, Sandy, asumir el cargo de magistrada nuevamente a Gloria Porras fueron por supuestas anomalías en la designación por parte del Consejo Superior Universitario. No existe ninguna orden de aprehensión vigente actual que se haya girado en contra de Gloria Porras. Simplemente salió del país sin terminar de aclarar su situación jurídica. En las querellas penales, lo que tú preguntas, Porras es acusada de violación a la Constitución. Imagínate, esto es grave, siendo magistrada de la Corte de Constitucionalidad. Resoluciones violatorias a la Constitución, abuso de autoridad y prevaricato. Quizá una de las mejores alternativas posibles para la exmagistrada Porras sea buscar, a través de sus abogados, el presentarse a los tribunales de justicia para aclarar su situación legal. Y en este caso, más que a los tribunales de justicia, esto ya como ciudadana común, ya es parte de una investigación del Ministerio Público. Lo primero que tendría que hacer es llegar y dar esa declaración correspondiente de lo que le consta de los hechos que se le imputan ante el Ministerio Público, pero siempre va a ser mejor eso. Lo que pasa es de que también, repito, puede ser que la misma Gloria Porras pues sienta ese temor de la injusticia, de la justicia que ella misma ayudó a crear en Guatemala. Vemos entonces que a veces se prefiere tratar de solventar las situaciones no estando privados de libertad, porque también es otra situación, ¿no? Sí, que es la prisión preventiva, la inmediata que se da, y procesos que tardan muchísimos años. No, esa es otra cosa, ¿no? Exactamente, y que también, imagínate, te encierran por tanto tiempo, no logras saber, bueno, va a avanzar o no va a avanzar, se va a dar a conocer mi inocencia, se me va a dictar una sentencia, ¿qué va a pasar? Porque también los antecedentes de los casos, Julio, de alto impacto que hemos tenido, bueno, eso es lo que nos han dejado, ¿no? ¿Cuántos casos, por ejemplo, la línea, cómo ha ido avanzando? No, ya lleva mucho tiempo. 6 años. Exactamente. Entonces, es también un poco el sistema de justicia que pues está bastante complicado, bastante entrampado, te diría.
Pero bueno, ya el Ministerio Público también hará su parte, Julio, para ir investigando también estos señalamientos, porque ahí están las denuncias, ahí están los planteamientos. Toca ahora investigar si existen fundamentos necesarios para poder girar una orden de captura y ya poder moverse a nivel internacional para tratar de ubicar a la ex magistrada en este caso. Gloria Porras. Y bueno, iniciar el proceso judicial, ¿no? Bueno, sí, es Guatemala, ¿no? Aquí todo puede pasar. Al final de cuentas, entonces, le dejamos esto para su análisis. ¿Qué cree usted? ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? ¿Regresará o no? Pues ya el tiempo lo dirá. Mientras tanto, ¿te parece si vamos a una pausa comercial? Por supuesto, regresamos con otras noticias. Usted siga con nosotros. Claro, porque nosotros somos a la medida. Una epidemia global de extorsiones digitales conocidas como ransomware está paralizando gobiernos municipales, hospitales, escuelas y negocios, al inutilizar sus servicios hasta que paguen para restablecer su funcionamiento normal. Las autoridades están casi indefensas ante estos cibersecuestros de datos. Los perpetradores de estos ataques son mayormente rusos protegidos y a veces empleados por los servicios de inteligencia rusos, según investigadores y organismos de seguridad estadounidenses. El jueves pasado, cuando Estados Unidos anunció sanciones a Rusia por actividades malignas, incluidos hackeos con el apoyo estatal, el Departamento del Tesoro estadounidense dijo que los servicios de inteligencia rusos habían posibilitado ataques de ransomware, dándoles amparo a piratas informáticos o hackers. Los ataques han costado decenas de miles de millones de dólares. Los piratas cibernéticos saben el valor que tiene la protección del Kremlin. A diferencia de Corea del Norte, no hay indicio alguno de que el gobierno ruso se beneficie directamente de los delitos de ransomware, aunque el presidente ruso Vladimir Putin bien puede ver con buenos ojos el caos que causan esas operaciones. Este lunes, autoridades de la comuna capitalina inauguraron el paso a desnivel denominado La Marimba. Esto pasó en la zona 15 capitalina. Vea, por favor, la información. La 15 Avenida y Tercera Calle del Boulevard Vista Hermosa de la zona 15 de la ciudad fue inaugurado el paso a desnivel La Marimba. Se espera que beneficie a vecinos de la zona 5, 15, 16, 17, 18 y 25. Autoridades de la comuna capitalina aseguran que este es uno de los 9 pasos a desnivel que serán instalados. Estamos ahorrando cerca de 25 a 30 minutos a las personas que anteriormente circulaban por este sector y que hoy se van a ahorrar ese tiempo para poder estar en familia. Estamos incorporando 1.400 metros cuadrados de nuevas banquetas. Hemos construido un conector debajo de este paso a desnivel que va a impactar toda el área, la edificabilidad, pero especialmente la forma en la que hoy se va a evacuar el agua en este sector de la ciudad. Estamos incorporando un parque lineal arriba de donde estamos, donde van a haber equipos saludables, gimnasios al aire libre, pero sobre todo estamos impactando en un área de alta conectividad de la ciudad. Aquí se transportan cerca de 85,000 vehículos, muchos vienen de fuera de la ciudad, la mayoría vienen del nororiente. En el lugar está la obra Guatemala Somos Todos, Todos Somos Guatemala, del artista Mónica Torreviarte. Y en otra información, diversos lugares o situaciones de conflicto es las que se llevan a la Comisión Presidencial del Diálogo para buscar así una resolución con las partes involucradas. Conozca cuántos procesos se han conocido durante este año. Más de 450 conflictos de distinta índole estaban en proceso de ser resueltos por la Comisión Presidencial del Diálogo. A un año, se tienen 133 conflictos en procesos en desarrollo. Los demás están resueltos, según destaca el comisionado Andrés Rodolfo Silva. Hablo al 30 de marzo, que fue el último informe que nos requirió el señor presidente de la República. Eran un total de 463 conflictos reales. De esos 463 conflictos reales, pues a la fecha, al 30 de marzo, el informe que nos pidió el señor presidente refleja que tenemos 133 conflictos. Realmente ha sido significativa la baja que ha tenido, pero que hay realmente la voluntad
la voluntad genuina de querer hacer las cosas bien y que solo buscamos realmente, a través de lo que esta comisión hace, generar condiciones para que se desarrolle el país, se desarrolle la economía y buscar los acuerdos que en años anteriores no se habían podido alcanzar. Solo quiero destacar que nosotros, como comisión, este gobierno que preside el doctor Alejandro Yamatei, en los 12 meses que nosotros tenemos de estar al frente de la institución, realmente con poco presupuesto, hemos hecho más de lo que se hizo en los 6 años desde la creación de la comisión. Y eso, le digo, eso lo hemos reflejado en los números. De 463 casos, nosotros estamos manejando a la fecha 133 y creemos que a finales de año, si Dios permite que sigamos como estamos en esta actividad de manera permanente, que el COVID no afecte más al país, esperamos que a finales de año tengamos como mínimo la mitad de estos 133 que hoy tenemos. El comisionado presidencial refiere que trabajan en conjunto con el Ejecutivo para la solución de los conflictos del país. Se atienda a la conflictividad, que avancemos en la búsqueda de los acuerdos, y eso es lo que hemos hecho. Él periódicamente ha estado insistiendo en que es importante que vayamos generando esos lazos de cordialidad y de amistad entre la población y esta institución, porque finalmente lo que él busca es de que se minimice la conflictividad, porque es parte del plan de gobierno. Este es un proyecto de Estado que el señor presidente implementó en su plan de gobierno y nosotros pues tenemos la responsabilidad de trabajar para buscar esas soluciones. Y en otra información, Alberto Pimentel, ministro de Energía y Minas, dio a conocer acerca del inicio del proceso de preconsulta a pueblos indígenas sobre el derecho minero, ubicado en el departamento de Santa Rosa, que estaba programada para el martes 20 de abril. Fue pospuesto por el aumento de contagios de COVID-19 registrado en las últimas semanas. Según la cartera de Energía y Minas, se esperará que las condiciones sanitarias del país mejoren a efecto de iniciar con el cumplimiento de la sentencia de la Corte de Constitucionalidad del año 2018, la cual estableció el proceso de consulta a pueblos indígenas para la continuación del proyecto minero en ese sector del país. Y bueno, cambiando un poco de tema, se han confirmado más casos positivos de COVID-19 en adultos mayores del hogar San Vicente de Paúl. Se está solicitando apoyo para la adquisición de oxígeno. A 56 ha incrementado el número de casos de COVID-19 en el hogar de ancianos San Vicente de Paúl, ubicado en la zona 1 capitalina. Es decir, más de la mitad de las personas de la tercera edad que se encuentran en el recinto están contagiadas. 10 adultos mayores están utilizando oxígeno. Los nuevos casos se detectaron luego de que se realizara una jornada de hisopados en el hogar. Hicimos el sábado exámenes a todos y de los exámenes resultaron 56 destinatarios positivos, de los cuales 8 están con síntomas fuertes. De esos 8, 1 fue trasladado hoy al hospital, o sea que me quedaron 7 con síntomas fuertes. Los otros 20 son con síntomas de gripe y 28 son asintomáticos. El Ministerio de Salud ya levantó la cuarentena a quienes permanecían en el hogar. Varios colaboradores regresaron a sus casas y 5 dieron positivo. Integrantes de la Junta Directiva solicitan apoyo para el alquiler de los tanques de oxígeno y para la compra de cloro y pañales. Bueno, Sandy, nos vamos, pero mañana regresamos, ¿no? Así es, lo esperamos a las 9 de la noche. Que descanse. Chao.